Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por venir a este nuevo ciclo de matemática en cuarentena, a compartir nuestro gusto por la matemática, un sábado a la tarde, en la comodidad de casa. Qué mejor que estar entre amigos y contar un poco las cosas, hablar de lo que nos gusta hacer, ¿no? La charla de hoy, como el título, como pueden observar el título, Series de Leibniz, un relato de noche de brujas. Y ya arrancamos con una calabaza, con una calavera como para tratar de infundir cierto miedo. Básicamente se imaginan, ya varios de los que son estudiantes nuestros, amigos, saben que lo que a mí me interesa es contar, compartir lo que es aprender matemática, ¿no? El propio, realizar un relato del propio aprendizaje. Eso es lo más interesante, ¿sí? Bueno, en este caso, para seguir con la metáfora compositiva, para seguir con la metáfora musical, si bien es un recital que doy yo, voy a tocar una canción compuesta con mi amigo Roberto Ben. ¿Está bien? Así que lo que voy a contar hoy es algo que elaboramos, que compusimos en conjunto junto con Roberto Ben. ¿Ok? Así que bueno, esto es una forma más de pasar la cuarentena en este 20 de junio. Bien, ahí arrancamos. Una advertencia. El presente relato contiene lenguaje adulto, imágenes aterradoras, fórmulas matemáticas y apela a conocimientos elementales de cálculo diferencial e integral. Están advertidos, ¿eh? El misterio de la calabaza. Hay una imagen que circula por las redes y que da un poco de miedo si uno la observa, ¿no? Sobre todo a los alumnos de los cursos iniciales de cálculo. Bien, ahí está la calabaza con un mensaje, ¿está bien? ¿Cuál es ese mensaje que la calabaza pretende transmitirnos? ¿Cuál es el misterio de esa serie? Porque lo que está ahí estampado es una serie multiplicada por un número 4, ¿no? Bueno, ¿cuál es el misterio? ¿Hay algo por descubrir ahí, estampado en esa calabaza? Bueno, ese es un poco el disparador de este relato. Una historia de Noche de Brujas y la intención es tratar de develar el misterio de la calabaza. En el camino contaremos diferentes temas de matemática respectivos a las series que fuimos aprendiendo y, ¿por qué no?, eventualmente tener a disposición otras herramientas para enseñar estos temas en los cursos iniciales de cálculo, ¿ok? Así que bueno, este es el inicio del camino, ¿sí? Lo que está en la calabaza es una serie alternada, ¿no? O sea, en particular es esa serie que ven ahí, la suma de alternada de los inversos multiplicativos de los números impares, ¿ok? Esto es esa serie. Esa serie es conocida como la serie de Gregory Leibniz Madhava. A su momento vamos a decir quiénes son estos tres matemáticos. Algunos seguramente los deben conocer, pero bueno, por ahora damos el nombre sin detenernos demasiado a contar quién es cada uno de ellos. Esto es un ejemplo de lo que conocemos como serie alternada, ¿no? Recuerdo la definición brevemente. Una serie alternada es una serie en la que se alternan los términos positivos y negativos, ¿está bien? En general, si escribimos la sucesión A sub k de esa manera, y los A sub k son todos números reales mayores o iguales que 0, la serie alternada se representa de esa forma, ¿está bien? Es la manera estándar, la manera usual en la que solemos representar las series alternadas. Por supuesto, si estamos trabajando con series, a uno le interesa dar criterios bajo los cuales estas series son convergentes, ¿está bien? Y es un tema típico, después que uno empieza a ver series, dedicar un tiempito a cierto tipo particular de series alternadas, ¿está bien? Y para ese tipo particular de series alternadas, tenemos un teorema, ¿sí?, que nos permite asegurar cuándo esa serie es una serie convergente, es decir, cuándo esa serie define un número real concreto, bien definido. Bueno, todos imaginarán que vamos a hablar del criterio de Leibniz para series alternadas, ¿ok? Lo interesante es que hay una fecha concreta para indicar cuándo aparece por primera vez en la historia de la matemática el criterio de Leibniz, ¿sí? Según parece, en 1714, Leibniz le envía una carta a Joan Bernoulli. Recuerden que siempre cuando hablamos de los Bernoulli,
es necesario aclarar el nombre, ¿no? Porque fueron una familia, no sé, 2 o 3 generaciones de matemáticos muy, muy prolíficos y muy importantes. Así que hay que aclarar el nombre de pila del Bernoulli correspondiente. En este caso, según parece, fue Joan Bernoulli. Entonces Leibniz le escribió una carta y le contó acerca de su criterio para la convergencia de series alternadas. Es decir, el criterio de series alternadas, que es el primero con el que nos encontramos en los cursos iniciales de cálculo, es efectivamente de Leibniz. ¿Okay? Lo recuerdo brevemente. ¿Qué es lo interesante del criterio? Bueno, ¿qué te dice? Si uno tiene una sucesión de números reales no negativos, creciente y convergente a cero, entonces, ¿qué podemos asegurar? La serie alternada converge a un número S, es decir, es una serie convergente, ¿sí? Y además, lo interesante de este criterio de Leibniz es que te permite estimar el error que cometés al aproximar el número S, que en general no conocemos, por sumas parciales, ¿está bien? Es decir, sumando sucesivamente los términos, o sea, recuerden que las sumas parciales, la sucesión de sumas parciales es sumar desde k igual 1 hasta n, esa sería la suma parcial enésima, ¿está bien? Bueno, ¿por cuánto le pifia esa suma parcial enésima del verdadero valor que en general uno no conoce? Bueno, ahí está la cota para el error, ¿está bien? El término de la sucesión n más 1, a cota es una cota superior para el módulo del error, ¿ok? Lo interesante es que esto ya estaba en Leibniz, ¿ok? Bien, entonces, con este teorema ya podemos decir algo de qué le ocurre a la serie de la calabaza, ¿está bien? En particular, la serie de la calabaza es una serie convergente, ¿ok? Porque la sucesión 1 sobre 2k menos 1 converge a 0, son todos términos positivos, y es decreciente, ¿está bien? Bien, entonces, en particular, la serie de Gregory, Leibniz, Madaba es una serie convergente. Como dijimos hace un ratito, en particular representa un número real. Bueno, surgen algunas preguntas, naturalmente. ¿Cuál es ese número? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cuál es el misterio detrás de ese número? Porque seguramente muchos ya conocen cuál es este número, como los Moutier no pueden spoilear la historia, pero quizás otros no conocen ese número. Entonces, compartamos el suspenso, ¿está bien? Bueno, ¿cuál es el misterio detrás de ese número? Porque por algo está ese número estampado en la calabaza, ¿sí? Está ese número y no otro. ¿Por qué la serie lleva el nombre de 3 personas? O sea, 3 matemáticos. Y esta pregunta, que no tiene mucho que ver, pero ya que está, la podemos formular. ¿Por qué me tiene que importar Halloween? Bueno, no lo sé. En particular nos va a venir bien Halloween para darle un nombre a este relato, ¿está bien? Es un relato de Noche de Brujas, así que de alguna manera nos sentimos vinculados a la fiesta de Halloween, ¿sí? Bien, entonces, hasta acá estas son las preguntas que motivan el desarrollo que viene, ¿está bien? Vamos a tratar de ir respondiendo cada una de estas 4 preguntas a lo largo de esta historia, ¿sí? Bien. Primeros intentos. ¿Cómo hacemos para descubrir cuál es ese número? ¿Sí? Bueno, no hace falta ser una bruja para saberlo, ¿sí? Pero nos imaginamos que podemos calcular algunas sumas parciales, ¿no? Como para tener alguna idea. Bueno, ¿cuál es el ejercicio típico que planteamos cuando estamos en los cursos de iniciales del CBC o de cálculo 1 de diferentes profesorados, ¿está bien? O de diferentes licenciaturas? El ejercicio típico es estimar una serie alternada, una suma parcial con error tanto, ¿está bien? Fíjense que, si nos ponemos a pensar, es el caso de las series alternadas es el único ejemplo que tenemos a disposición para poder estimar el error en general, ¿está bien? Cuando tenemos series alternadas, ¿ok? Así, tan explícito. Bien, entonces, típico, vuelvo a repetir, es lo típico que hacemos. Bueno, tratemos de obtener una aproximación de S con un error menor que 10 a la menos 5, por decir algo, porque nos sirve a los fines del relato. Recuerden que esto de alguna manera es una historia, cuando relata una historia va acomodando los hechos según su interés, ¿no? Bueno, por lo que dijimos antes, el módulo de Rn es el módulo de S menos Sn, donde recuerden que ese es el número que queremos averiguar, el número de la calabaza.
o mejor dicho, ese es no es el número de la calabaza, es solo el valor de la serie, ¿sí? Bueno, esto es menor o igual que a sub n menos 1, que es 1 sobre 2n más 1, y eso lo acotamos por 10 a la menos 5. Bueno, haciendo la cuenta que corresponde, si n es mayor o igual que 50.000, cualquier suma parcial S sub n aproxima a S con el error propuesto. Sí, buenísimo, pero está bien, es ejercicio típico que le podemos dar a nuestros alumnos. Simplemente ¿para qué? Para que lo hagan y utilicen el ejercicio típico para utilizar la fórmula del error de Leibniz. Ahora, es impracticable con lápiz y papel. Fíjense que estoy diciendo con lápiz y papel. De alguna manera quiero sugerir que hay otra forma de hacerlo, que no es lápiz y papel. Nos podemos imaginar quizás cuál es. Bueno, se impone la pregunta, ¿no? Porque es así, hay estudiantes que la formulan. ¿Es realmente necesario sumar esa cantidad de términos? Bueno, que tenemos que sumar esa cantidad de términos, que tenemos que ir hasta la suma parcial, por lo menos de orden 50.000, ¿de dónde sale? Es consecuencia de la cota del error y de la sucesión particular, pero bueno, o sea, no quiere decir que si sumamos una cantidad menor de términos, no obtengamos también un error menor que 10 a la menos 5. No lo sabemos. Lo que sabemos es que con esta fórmula de error del criterio de Leibniz, esto es lo que podemos hacer. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Y acá viene algo interesante. Quizás podríamos disponer de una cota inferior para el error, ¿no? Es decir, porque podríamos estudiar cuáles son las sumas parciales para las cuales el módulo del error es mayor o igual que 10 a la menos 5, ¿está bien? Pero para eso necesitaríamos una cota inferior para el error. Lo pedís, lo tenés. Hay una cota inferior, gente, que no suele aparecer en los textos. Bajo las mismas hipótesis del teorema de Leibniz, se tiene esta cota inferior, que el módulo del resto es mayor o igual que a sub n más 1 menos a sub n más 2. Bien, tenemos una cota inferior por lo menos. Veamos qué tan interesante es, ¿está bien? Bueno, lo que encontramos, gente, es que, que con esta cota inferior, planteando que el módulo de R sub n es mayor o igual que a sub n más 1 menos a sub n más 2, planteo lo que es y planteo la inecuación, ¿no? Ahora es una inecuación. Bien, el asunto es que si n es menor o igual que 222, el error es mayor o igual que 10 a la menos 5, ¿ok? Es decir, ¿qué es lo que tenemos entonces? Si n es mayor o igual que 50.000, entonces el módulo de Rn es menor que 10 a la menos 5. Ahora, sin embargo, si n es menor o igual que 222, entonces el módulo de Rn es mayor que 10 a la menos 5. Bueno, hay un gap muy grande, ¿no? Hay mucha distancia entre la suma de los 222 primeros términos, de los primeros 222 términos, y la suma de los 50.000 primeros términos, ¿no? Hay un amplio margen entre esas sumas. ¿Qué hacemos? Bueno, es eso. Ahora deberíamos estudiar qué sucede con las sumas parciales para n entre 222 y 50.000. Bueno, no tenemos que asustarnos del fantasma este que parece que no nos permite decir algo sobre ese gap. ¿Sí? Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? No estamos considerando una cantidad significativa de sumas parciales. La cota inferior que dimos es una sucesión que converge a cero más rápido que la propia sucesión, ¿no? Bueno, el asunto es, ¿por qué no se menciona esta cota en general? Y yo me imagino, nos imaginamos que debe ser que da un error grosero con respecto a la cota superior, ¿no? Porque la sucesión que obtenemos al restar a sub n más 1 menos a sub n más 2, eso quizás, en este caso en particular, converge a cero más rápido, ¿no? Entonces, quizás no es una buena cota inferior, y por lo tanto, eso quizás explica la ausencia, que no aparezca, ¿no? De todos modos, pensábamos con Roberto que quizás podríamos explicarla igual en alguna clase sobre este tópico, ¿no? Bien, ¿la conclusión cuál es? Me parece que, de acuerdo al teorema de Leibniz, de acuerdo a lo que tenemos, no podemos hacer las cosas mejor. ¿Está bien? Así que bueno, listo. ¿Se acabó la discusión? Bueno, se imaginarán que no, que si estamos acá y armamos este relato es porque algo se podrá hacer, ¿sí? Bueno, estamos generando el suspenso, espero estar generándolo, esa es la intención. Ya que estamos, no voy a hacer una demostración del teorema de Leibniz, ¿sí? Acá el fantasmita está volviendo. La demostración típica del teorema de Leibniz se puede encontrar en los libros clásicos como el Spivak o el Apóstol, ¿está bien?
Recuerden, usaba sumas parciales de orden par, de orden impar, se hacían unas restas, se acotaban cosas, y de ahí salía la convergencia y la fórmula del error. Bien, lo interesante es que siempre aparecen nuevas demostraciones de los hechos matemáticos, y el teorema de Leibniz no iba a ser la excepción. Hay un trabajito del año 1985 de un matemático que se llama, creo, todavía que se llama, Robert Young, escribió ese paper, The Error in Alternating Series, y ahí proporcionó una demostración nueva del teorema de Leibniz y de la cota del error. La hizo en el espíritu de Leibniz, pero ¿saben qué es lo interesante? Usó el teorema de encaje de intervalos. Y ahí decimos algo que esta demostración podría usarse en los cursos iniciales de cálculo, pero pensando en otros cursos, quizás, o podemos darlo, estoy pensando esto, podemos haber visto series, vemos teorema de encaje de intervalos, y quizás como una aplicación diferente de teorema de encaje de intervalos, podríamos dar esta demostración de Young para el criterio de Leibniz de series alternadas, ¿no? Digo, esa podría ser, si no, la adaptación al desarrollo de los temas de acuerdo al programa de cada materia, ¿sí? De por sí ya me parece interesante hasta ahora que vimos una cota inferior, y esta demostración de Young es muy interesante. ¿Está bien? Bien. Pero seguimos sin poder mejorar la cuestión, ¿no? O sea, tenemos que sumar 50.000 términos como para estar seguros que el error va a ser del orden de 10 a la menos 5. Bien. El problema con Rn es que, como dijimos, hay que sumar una cantidad elevada de términos para obtener una aproximación más o menos razonable, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre? Bueno, está escrita la pregunta. ¿Hay margen para mejorar la estimación sobre Rn? Y sí, claro, se imaginarán que sí. Lo sorprendente, gente, y comparto, para mí fue una sorpresa, para Roberto fue una sorpresa, y espero que lo sea para ustedes, es que pasaron unos cuantos años, más de lo imaginados, antes de que alguien pudiera encontrarlo. O sea, tenemos a Leibniz, que encontró la cota superior para el error de las series alternadas, y tuvieron que pasar muchos años, hasta que alguien encontrara una cota superior un poco mejor que la de Leibniz. Es sorprendente, cuanto menos, me parece. Bueno, antes que nada vamos a introducir una definición para facilitar la comunicación. Una serie alternada, decimos que una serie alternada es una serie de Leibniz si la sucesión A sub k satisface las hipótesis del teorema de Leibniz. Es decir, recuerden, ¿qué le pedíamos a la sucesión A sub k para que pudiera aplicar el teorema de Leibniz? Que la sucesión A sub k converja a cero de manera decreciente y que fuera de términos positivos. ¿Está bien? Entonces, a las series alternadas cuyo término general satisface las hipótesis del teorema de Leibniz, la vamos a llamar a esa serie alternada serie de Leibniz. ¿Está bien? En particular, toda serie de Leibniz entonces va a ser convergente. ¿Sí? Bien. Con esta definición, con este nombre que introducimos para facilitar la comunicación, ya creo que estamos en condiciones, ahí nos espera la calabacita sonriente, de dar una nueva estimación para el resto n. 1962, gente. Philip Calabrese obtuvo una mejor cota superior para el módulo de Rn, añadiendo una hipótesis de lo más natural sobre la sucesión A sub k. Es decir, no vale para cualquier serie alternada, vale para las series alternadas cuyo término general cumple esta condición, pero van a ver que es muy natural la condición. Calabrese, lo interesante que era un estudiante de segundo año de la universidad, gente, y encontró esta cota que ahora les voy a contar como un ejercicio, como un desafío de sus profesores, ¿ok? Y fue una sorpresa para su profesor de cálculo que él encontrara esa cota superior. La notita de Calabrese, ahí está el nombre, fíjense que más o menos se parecen los títulos, fue una nota corta que publicó en 1962 en The American Mathematical Monthly. Miren qué maravillosa
qué maravilloso el teorema de Calabrese. Fíjense, si en una serie de Leibniz, ¿sí? O sea, A sub k es una sucesión decreciente a cero y de términos positivos. Esta es la condición que agrega Calabrese. La sucesión de diferencias, fíjense cómo se define la sucesión de diferencias, el operador diferencia. Es delta de A sub k, es una nueva sucesión que te fabricás a partir de tu sucesión, que consiste en ¿qué? En hacer A sub k menos A sub k más 1. Si la sucesión de diferencias de tu sucesión de partida también es decreciente, queda claro que converge a cero, ¿no? Entonces, esa es la cota para el error que encontró Calabrese, gente. El módulo de R sub n es menor que A sub n sobre 2. Interesante, cuanto menos. ¿No? Es un resultado que uno no encuentra en general. Y es de 1962. Bien. Vamos a tratar de decir algo con respecto a este resultado, ¿ok? Ya de por sí, esto nos permite alojar esos nubarrones que teníamos de que parecía que no se podía hacer mejor. ¿Por qué? Porque la cota superior de Calabrese constituye una aproximación más precisa que la de Leibniz. ¿Por qué, gente? Miren, A sub k sobre 2, que es esa sucesión que está ahí, 1 sobre 2 por 2k menos 1, es menor que 1 sobre 2k más 1, ¿está bien? Entonces, hay además, es más o menos claro que la sucesión de diferencias también es decreciente, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que es suficiente considerar una suma parcial S sub n tal que el A sub k sobre 2 o el A sub n sobre 2 sea menor, ¿sí? El A sub n sobre 2 sea menor que 10 a la menos 5. Bueno, ¿qué nos da esto? Que si n es mayor que 25.000, la suma parcial aproxima a S con error menor que 10 a la menos 5. Bien, bajamos a la mitad la suma de los términos, ¿ok? Sigue siendo un poco demasiado sumar esa cantidad de términos, pero con poquito de refinamiento de la cota logramos reducir a la mitad la cantidad de términos que hay que sumar. ¿Está bien? Bien. Y ahora miren esto, gente. Otra vez, como si fuera un hechizo, hay una cota inferior mucho más interesante que la que dimos antes. ¿Ok? Mucho más interesante. Teorema de Calabrese reformulado. ¿Sí? Ahí lo ven. Si en una serie con las mismas hipótesis del teorema de Calabrese, estaba ahí la cota inferior, para que al servicio de todos, ahí esperándonos para que la descubriéramos. Si en una serie de Leibniz la sucesión de diferencias es decreciente, lo mismo que Calabrese, entonces tenemos cota inferior y tenemos cota superior. ¿Ok? Listo. Miren esto. Voy a citar a Robert Young tal como lo dice en su paper de 1985, en el que demuestra el teorema de Leibniz con intervalos encajados. Fíjense lo que dice. Copié la cita textual, ¿está bien? Porque no era demasiado larga. Fíjense lo que dice. La cota inferior, o sea, la desigualdad de la izquierda, aparece en 1. 1, gente, es un libro de teoría de series del año 1908, más o menos, de principios del siglo XX. Ahí estaba esa cota inferior. O sea, desde principios del siglo XX se conocía la cota inferior. Bueno, mientras que, ¿y qué dice Young? Mientras que la desigualdad de la derecha fue aparentemente, la primera vez que se encontró fue en 1962, y hace la referencia 2, es la referencia del paper de Calabrese en el paper de Young, ¿está bien? O sea que en el 85, Young, para demostrar el teorema de Calabrese reformulado, o sea, lo que hace Young en realidad en su paper, este paper que estamos citando acá, es dar una demostración del teorema de Calabrese reformulado usando encaje de intervalos, ¿está bien? No solo demuestra el teorema de Leibniz clásico, sino que demuestra el teorema de Calabrese reformulado. Y miren lo que dice Young, ya lo habrán leído quizás. Esto es lo interesante, gente. A pesar del hecho de que la mayoría de las series importantes satisfacen la condición de que la sucesión de las diferencias es decreciente, la serie armónica alternada, la serie que estamos considerando ahora, ¿no? La serie de la calabaza. O sea, la mayoría de las series con las cuales tratamos en los cursos de cálculo son series alternadas
¿sí? Cuyo término general además satisface esta condición de Calabrese reformulado, ¿sí? La mayoría de los ejemplos, la serie de la sucesión de las diferencias también es decreciente. Bueno, lo que dice Young, la mayoría de los textos permanecieron indiferentes a esta información. Y dice algo al respecto. Él trata de pensar cuál sería una razón de esta ausencia. La razón puede ser que la demostración que da Calabrese, por ejemplo, o yo no llegué a mirar el libro de series de 1908, no lo miré. La razón dice es que la demostración por ahí no es tan transparente, no es tan así sencilla como la prueba de Leibniz, ¿está bien? Justamente lo que hace Young es utiliza el teorema de intervalos encajados, pero en el espíritu de la demostración de Leibniz, ¿está bien? Entonces, la conclusión, ¿cuál es hasta ahora? Podemos enseñar en los cursos básicos de cálculo a esto. Ya tenemos la cota inferior, ¿está bien? Bueno, ¿cómo la usamos para la cota inferior? Bueno, como la usamos antes con el primer resultado de Leibniz y la primera cota inferior bruta que dimos, ¿está bien? Bien, ahí otra vez un embrujo. De la desigualdad de esta gente, concluimos que si n es menor que 25.000, entonces el módulo de Rn es mayor que 10 a la menos 5. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos en resumen? Que si n es mayor que 25.000, el error, el módulo del error es menor que 10 a la quinta. Si n es menor que 25.000, entonces el módulo del error es mayor que 10 a la menos 5. Bueno, la pregunta que cae ahí de madura es ¿cuál es la primera suma parcial que aproxima al número S con un error menor que 10 a la menos 5? ¿Es S sub 25.000 o S 25.001? Bueno, es una pregunta que podemos responder, es una inquietud genuina. Bueno, de acuerdo al teorema de Calabrese reformulado, lo que nos queda, gente, es que el módulo del error está acotado entre esas dos cantidades, ¿ok? El error de acuerdo a este resultado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, con lo cual, otra vez, aún estamos lejos de develar el misterio, ¿sí? Y ahí tenemos una calavera que se nos está riendo. ¿Cuál podría ser el resumen de este segundo episodio? Bajamos de 50.000 a 25.000 términos, aunque sigue siendo impracticable con lápiz y papel. Estamos lejísimos de aproximar el número de la calabaza. Bien, pero mirando el lado positivo, me parece que no es poco lo que aprendimos con respecto a las sumas parciales. Tanto desde el punto de vista matemático como desde el punto de vista docente, me parece que tenemos algunas herramientas como para quizás pensar nuevos ejercicios en nuestra práctica, en nuestras clases, ¿ok? Bien, sigamos. Una sucesión particular, ¿ok? Porque lo que le pedimos a la sucesión a sub k, que ella sea decreciente, que converja a cero y que sea positiva, y que la sucesión de diferencias también sea decreciente. Y en general lo que dijimos, como decía Young, los ejemplos cumplen esas condiciones, los ejemplos típicos. Pero bueno, acá voy a presentarles un ejemplo que me pasó mi amigo Máximo Rizzo, que dibuja y toca la guitarra, de paso lo digo. Es el siguiente, gente. El siguiente ejemplo es esta sucesión, que la pueden definir en forma recursiva o tienen eso que es la forma cerrada de la sucesión. ¿Está bien? ¿Qué tiene de particular esta sucesión? La sucesión a sub k es decreciente y converge a cero. La sucesión de las diferencias no es decreciente, pueden comprobarlo, y la serie es absolutamente convergente porque es casi una exponencial, una exponencial es una geométrica básicamente la serie, ¿no? Con lo cual, hay ejemplos, o sea, la condición que puso Calabrese para reformular su teorema para obtener una mejor cota del error, la cumplen los ejemplos típicos que trabajamos en nuestros cursos. Pero acá tenemos un ejemplo de una serie alternada que converge, de modo que converge por el criterio de Leibniz, si quieran, ¿sí? Pero no cumple la condición pero la sucesión de las diferencias no es decreciente, ¿está bien? Entonces, cuanto menos hay que estudiarla.
Bueno, me lo pasó mi amigo Máximo Rizzo, que está acá escuchando esta charla, creo. Bien. ¿Qué ocurre con la suma de 25.000? ¿Sí? ¿Es un fantasma que se escapa? No. O sí, qué sé yo. Uno podría preguntarse, ¿tiene sentido seguir preocupándose por la suma parcial de los primeros 25.000 términos? Alguien podría decir que sí, alguien que no, pero creo que varios de acá compartirán que es completamente genuino hacerse preguntas en matemática, independientemente de su aparente utilidad, digo, ¿no? Podemos intentar responder las cosas porque solamente nos interesa responderla, quizás, ¿no? Ese es un argumento, una razón suficientemente válida para pensar algún problema. El asunto es que en este camino de tratar de pensar qué pasa con la suma de los 25.000 primeros términos, se nos abre una nueva historia, ¿está bien? Para aprender más cosas, cosas que nosotros con Roberto no sabíamos al momento de empezar a pensar en estas cuestiones. Así que vamos hasta el final con la suma parcial de los 25.000 primeros términos. Vamos a profundizar las diferencias, ya que estamos. Profundicemos las diferencias. Bueno, y para eso vamos a las diferencias sucesivas. Se imaginarán que así como definimos la primera diferencia a partir de una sucesión a sub k, ¿no? O sea, ya definimos la primera diferencia, podemos definir la iésima diferencia de manera recursiva, ¿no? En forma inductiva podemos definir las diferencias sucesivas, ¿sí? O sea, la diferencia iésima de la sucesión a sub k es la diferencia de orden i-1. Y es más o menos natural también definir la diferencia nula como la propia sucesión, ¿está bien? Bueno, ahí les pongo algunos ejemplos de las primeras diferencias. Les pongo la expresión de la diferencia de segundo orden, la de tercer orden y la de cuarto orden. Fíjense algo interesante, si bien van alternando los signos, ¿sí? Fíjense algo interesante, los números que aparecen seguramente les suenan, ¿no? Tienen que ver, parece, con los números combinatorios, ¿no? Porque fíjense, la diferencia de segundo orden, más allá de los signos, aparece 1, 2, 1. En la diferencia de tercer orden, más allá de los signos, aparecen 1, 3, 3, 1. En la de cuarto orden, 1, 4, 6, 4, 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aparecen los números combinatorios. Bueno, esto ya de por sí es hasta un problema de combinatoria, de matemática discreta que se podría tratar. Este operador de diferencia tiene también una gran utilidad. Se me escapa darle todas las justificaciones, pero bueno, hay algo más para estudiar, ¿sí? Bueno, entonces la pregunta natural que uno hace es, che, con la primera diferencia, el teorema de Calabrese reformulado, o sea, el teorema de Leibniz inicial considera la diferencia de orden cero y le pide que esa diferencia de orden cero, es decir, la de la propia sucesión, sea decreciente. El teorema de Calabrese reformulado, ¿qué pide? Que la diferencia de orden cero sea decreciente, o sea, la propia sucesión, y que la diferencia de orden 1 sea decreciente. Y eso nos permitió mejorar la cota superior para el error. Está bien, son pocos casos para generalizar, pero cabe preguntarse, ¿qué onda si le pido algo a la diferencia de segundo orden, a la diferencia de tercer orden, a la diferencia de cuarto orden? ¿Qué podría suceder si impongo que esas sucesiones también sean decrecientes? ¿Podré obtener mejores estimaciones para el error? Bueno, ese es el asunto. Vamos a poder decir cosas de la suma 25.000 apelando a más diferencias, ¿está bien? Y esto que vamos a presentar es un resultado de Richard Johnsonbaugh sumando una serie alternada de 1979. Ese que está ahí es el teorema de Johnsonbaugh. Fíjense, ¿qué pide? Lo mismo, que arranquemos con una serie de Leibniz y que las sucesivas sucesiones de diferencias sean decrecientes, ¿está bien? Desde i igual 1 hasta m. Entonces tenemos una cota superior y una cota inferior, ¿ok? Bueno, fíjense que el teorema de Calabrese reformulado es el caso m igual a 1, ¿está bien? Así que este teorema está en el paper de Richard Johnsonbaugh, que también lo publicó en The American Mathematical Monthly.
Bien, tratemos de ver si, porque recuerden que el problema es ver qué pasa con la suma 25.000, de orden 25.000. Bueno, tratemos de ver si apelando a sucesivas diferencias podemos determinar finalmente si la serie, si la suma parcial de los 25.000 primeros términos es o no la primera suma parcial que aproxima con error menor que 10 a la menos 5. Bueno, veámoslo con las diferencias de segundo orden. Bueno, hago la cuenta, después con las formulitas que dimos, se pueden convencer que la diferencia de segundo orden es esto que está acá, esta sucesión esencialmente de orden 1 sobre k al cubo, de ese orden. Bueno, puedo acotar inferiormente y superiormente como consecuencia del teorema de Johnson-Bo. Y lo que encontramos, gente, finalmente es esto. Haciendo las cuentas que haya que hacer, encontramos que el módulo del error que se comete al aproximar con la suma parcial de orden 25.000 es mayor que esa cantidad que está a la izquierda y menor que esa cantidad que está a la derecha. Es decir, todavía no podemos decir nada, no nos alcanza para decir algo. ¿Ok? Bueno, probemos entonces con la serie de los cubos, la serie de orden 3, con las diferencias de orden 3. Ah, miren, ahí me olvidé, la sucesión de diferencias delta cubo de A sub k, me olvidé, después lo voy a arreglar. Bueno, otra vez, tenemos lo mismo, la diferencia del tercer orden va a ser del orden 1 sobre k a la cuarta, esencialmente, y me preocupo solo por la cota superior, ¿sí? De acuerdo al teorema de Johnson-Bo, acotamos así, ¿y qué es lo que encontramos, gente? Que la suma parcial de los primeros 25.000 términos es la primera suma parcial que aproxima al número que está escondido en la calabaza con un error menor que 10 a la menos 5. Con lo cual, sacamos todo el jugo que podíamos hacer al teorema de Leibniz y sus generalizaciones. Bajo estas condiciones, no podemos hacer las cosas más rápidas. ¿Ok? Con estos resultados, tenemos que sumar 25.000 términos de la serie de Gregory, Leibniz, Madaba para poder asegurar que el error que cometemos al aproximar el número de la calabaza, ¿sí? Perdón, la serie de la calabaza, no el número, la serie, con un error menor que 10 a la menos 5. ¿Está bien? Bueno, acá podríamos terminar el segundo episodio de la historia. ¿Ok? Listo, ahí se acabó. En nuestro curso, en un hipotético curso de cálculo 1 o de análisis del CBC, no podemos hacer nada mejor que esto, ¿sí? Bueno, ¿cómo empezó esta historia? ¿Cómo es que empezamos con Roberto a pensar, a componer esto que le estamos contando? Y la idea tuvo que ver con estar preparando, yo estaba dando análisis matemático en General Sarmiento y tenía que enseñar series de Leibniz. Bueno, empecé a buscar, quería buscar nuevas demostraciones de las cosas, quería entender mejor, ¿está bien? Porque, ¿qué es entender? Bueno, seguir aprendiendo, eso te contribuye a entender mejor. Y bueno, hoy por hoy tenemos al acceso a Internet, empecé a buscar, bueno, series de Leibniz en Google, y me apareció este artículo de Marc Villarino. Este artículo de Marc Villarino del 2018. Fíjense otra vez que los títulos son más o menos parecidos, ¿no? El error en una serie alternada. A ver, 2018, ¿qué se puede decir todavía a esta altura? Y bueno, lo que me enteré es que el artículo de Vilariño tenía por objeto demostrar el teorema de Johnson-Bo en términos de intervalos encajados como hizo Young. ¿Está bien? Ese era el objetivo primordial del teorema de Johnson-Bo, que también lo publicó en The American Mathematical Monthly. ¿Ok? Fíjense la seguidilla de cosas, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Para presentar un poco, para motivar su artículo, Villarino empezó a hacer un poco de historia de las cosas que había. Y bueno, todas estas cosas que conté, hasta ahora que contamos, se las tenemos que agradecer a la lectura del paper de Villarino. ¿Por qué? Porque nos enteramos de todas estas cosas, gracias al artículo de Villarino. Nos enteramos de la cota de Calabrese, nos enteramos de Young, ahí está un error tipográfico. Nos enteramos que Young
usó intervalos encajados para demostrar el teorema de Calabrese reformulado. Nos enteramos del teorema de Johnson-Bosch, leyendo el paper de Villarino, y finalmente, como lo que va a dar pie a esta tercera parte de la charla, nos enteramos formas de acelerar el proceso de convergencia de las series de Leibniz. ¿Ok? Entonces, en resumen, vuelvo a decir, la lectura del paper de Villarino en el 2018 nos permitió aprender todas estas cosas, ¿sí? Y fue la motivación para empezar a trabajar de manera diferente en nuestras clases y empezar a pensar en estas cosas que les estamos contando, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es ver cómo acelerar el proceso de convergencia de las series de Leibniz. Y otra vez, como si fuera un hechizo, aparece nuestro amigo Euler, el gran Euler. ¿Está bien? Euler y su transformada. Euler definió la transformada de una serie convergente en general, pero en particular se le puede aplicar la transformada de Euler a las series de Leibniz. Fíjense, ahí está la definición de lo que es la transformada de Euler de una serie de Leibniz. Es esta serie que aparece acá. Fíjense qué es lo que hace Euler. Agarra las sucesivas diferencias, ¿no? Y se fabrica esa serie que está ahí. De alguna manera irán viendo que esta serie introduce un elemento de índole geométrica, ¿no? O sea, al introducir el 2 a la n dividiendo, esto va a hacer que la serie converja muy rápido. Está bien, pero esta serie podría converger a cualquier cosa. No. Lo que demostró Euler, para cualquier serie convergente, lo demostró Euler, pero en particular para las alternadas, esta serie converge al mismo límite que una serie de Leibniz, y la convergencia, como se imaginarán, es muy rápida. ¿Ok? Claro, o sea, los tipos en la época de Leibniz ya estaban alertados de que convergían muy lenta las series alternadas. Entonces, desde ese mismo momento se abocaron a la tarea de acelerar ese proceso de convergencia, ¿sí? Bueno, vamos con otro teorema de Leibniz. Iván, ¿sí? Se está alejando la tormenta. Teorema de la transformada de Euler. Ese es el teorema fundamental que aprendimos gracias al paper de Villarino. Otra vez, consideremos una serie de Leibniz cuyo límite es el número S. Y supongamos que todas las sucesiones son decrecientes. ¿Está bien? Que todas las sucesiones de diferencia son decrecientes. Entonces, la transformada de Euler de la serie de Leibniz también converge al mismo número. Y esto es lo interesante, gente. Si escribimos E sub n para la suma parcial enésima de la serie de la transformada de Euler y consideramos el error siempre es positivo y además el error de orden n es menor o igual que la diferencia enésima de A sub 1 dividido 2 a la n. ¿Ok? Una referencia que encontramos nosotros para este teorema con toda generalidad está en un libro clásico, no lo puse en las referencias, pero lo menciono, algunos quizás lo conozcan, en un libro clásico de teoría de series escrito por Konrad Knopp. ¿Sí? Ahí hay una referencia, ahí se estudia esta transformada de Euler, y saben, hay una nota al pie que indica que Leibniz ya estaba al tanto de cómo acelerar su propia serie. ¿Está bien? Bernoulli le escribió, parece, una carta a Leibniz diciéndole que un tal Factius había encontrado la manera de acelerar el proceso de convergencia de la serie de Gregory Leibniz-Madaba. Con lo cual, en la propia época de Leibniz ya se enteró, estuvo al tanto de que se podía acelerar el proceso de convergencia de su serie alternada. ¿Está bien? Lo que hizo Euler fue, en general, para cualquier serie convergente. Bien. Bueno, entonces tratemos de ver cómo esto nos permite acelerar la convergencia de la serie que está estampada en la calabaza, ¿no? Antes de eso, me había olvidado, miren qué lindo esto. Esta fue una imagen que consiguió Roberto. Las cuentas del propio Euler, gente. Miren,
Esto es el texto de Euler, ¿sí? Esto es el texto de Euler que se puede conseguir, se pueden conseguir las obras de Euler. Roberto extrajo la imagen de la hoja de Euler donde están, miren, ¿ven? Esa es la serie alternada de los inversos de los impares, calcula las diferencias sucesivas. Es genial esta referencia histórica, ¿no? O sea, ahí lo vemos en vivo y en directo. Euler haciendo cuentas, ¿sí? Bien. Bueno, las sumas parciales ahora están al alcance de la mano, gente. ¿Por qué? Se puede probar esto, que la diferencia de orden n de A sub 1 es esa sucesión que está ahí, con lo cual, aplicando la fórmula del error del teorema de Euler, el error tiene que verificar esto que está acá, ¿sí? Es menor o igual que esta cantidad, y eso es menor o igual que 10 a la menos 5. ¿Qué encontramos? Que el primer valor para el cual se verifica esta cota es n igual a 15. Es decir, el valor de la suma parcial E sub 15 es este. Recuerden esto, gente. La C, justamente, lo que tenía el teorema de Euler era que la transformada de la serie de Leibniz iba a converger a lo mismo que la serie de Leibniz. Con lo cual, sumando muy pocos términos, encontramos que la serie de Leibniz tiene que converger a ese número que está ahí. 0,78539153. Bien, con muy poco parece que logramos bastante. ¿Ok? Y se imaginarán que entonces estamos en condiciones de develar el misterio de la calabaza. Porque ¿qué es lo que nos falta ahora? Esto es el número al que converge la serie de Leibniz, de Gregory Leibniz-Madaba. ¿Qué nos falta hacer? Bueno, ¿qué nos dice el teorema de Euler? Esto, que la serie esta es igual a ese número. ¿Sí? Solo nos falta multiplicar por 4 para obtener esta serie, ¿no? Y obtener el número estampado en la calabaza. O sea que estamos ahí, de develar el número que está en la calabaza. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos. 4 por la serie es 4 por 0,78539153. ¿Y qué nos da? Fíjense. 3,14156612. Eso parece bastante familiar, ¿no? ¿Es lo que pensamos o no? ¿Qué dirán? Y sí, aparece el número pi. El número estampado en la calabaza no es otra cosa que el número pi. O sea que la serie de Gregory Leibniz-Madaba en particular es el número ¿quién? Pi sobre 4. Listo, develamos el misterio de la calabaza. No sabemos el misterio, develamos, encontramos cuál es el número que está estampado en la calabaza. Todavía no tenemos claro cuál es ese mensaje. O sea, la calabaza con el número pi. Bueno, ya está. Por lo menos encontramos que la calabaza tiene impresa el número pi. Y en particular, ¿qué dedujimos? Que la serie de Gregory Leibniz-Madaba es el número real pi sobre 4. Bueno, en general, esto es un ejercicio de los cursos iniciales de cálculo, demostrar que esa serie es el número pi sobre 4. Hay muchas demostraciones de este hecho. La que se suele dar en los cursos básicos de cálculo es esta, ¿no? Más o menos. La que se utiliza con la fórmula del arcotangente, ¿está bien? Encontrando el desarrollo en serie del arcotangente. Por supuesto, hay algunos resultados que hay que comprobar ahí, pero se comprueban en los cursos de cálculo, ¿está bien? Con respecto a qué es integrar una serie y ese tipo de cosas. Pero bueno, listo. El número estampado en la calabaza es el número pi, y la serie de Gregory Leibniz-Madaba es pi sobre 4 en particular. ¿Sí? Bueno, hasta ahora vimos que finalmente lo que parecía un problema difícil, gracias a la serie de Euler, se hizo un problema fácil. O sea que aparece el número pi. Antes de tratar de terminar de develar el misterio, quiero citar a este Robert Young, el mismo del paper. Extraje una cita de un gran libro que tiene él que se llama Excursions in Calculus. Es un libro hermoso que recomiendo a todos que leamos porque se puede aprender. Es increíble la cantidad de cosas que presenta el tipo en este texto. La traduje más o menos a
a esas partes del libro donde habla de la serie de Leibniz, ¿sí? Dice, la fórmula más sorprendente y uno de los más hermosos descubrimientos matemáticos del siglo XVII es la famosa serie de Leibniz para el número pi. Esta serie alternada tan simple es digna de admiración. Muestra que pi se relaciona con los enteros de una forma mucho más profunda que la de su desarrollo decimal, que, en principio, no presenta una regularidad en la sucesión de dígitos decimales. Sin embargo, su belleza no va de la mano de su practicidad. Se requerirían 100.000 términos para calcular pi con una precisión similar a la que consiguió Arquímedes. Esta fórmula reduce el misterioso número pi a los enteros con una simpleza y una elegancia y sorpresa característica del arte más elevado. Y con todo, el resultado aún es misterioso, ya que su deducción por medio de integrales y series geométricas no revela la relación que existe entre pi y los números impares. ¿Qué tiene que ver? Ahí me olvidó un signo de interrogación. ¿Qué tiene que ver un círculo con los números impares? Posteriormente, Young muestra un teorema de teoría de números en el cual se hace explícita esta relación entre los números impares y el círculo. Pero me pareció una cita, digamos, bastante interesante como para compartir, ¿no? Robert Young expresa su más sincera admiración y sorpresa por este resultado, ¿no? De hecho, fíjense que lo califica del arte más elevado. Bien, ahora sí, el mensaje oculto. ¿Cuál es el mensaje oculto? El misterio. Bueno, la cantidad estampada en la calabaza no es otra cosa que el número pi. ¿Cuál es el mensaje oculto? ¿Cuál es el misterio de la calabaza? Bueno, es un juego de palabras, gente, en inglés que no tiene gracia en español. En inglés, el número pi y la palabra pie, que significa pastel, se pronuncian de igual modo, pie. O sea que el número pi se dice pie y la palabra y el término inglés para hablar de pastel también se dice pie. Con lo cual, en Halloween es tradición comer pastel de calabazas, es decir, pumpkin pie. Ese es el juego que sugiere la imagen. Tanto lío, en inglés tiene un montón de sentido, en español no. Bueno, a pesar de eso nos pareció interesante mostrar todo, hacer un relato en torno a este mensaje oculto. ¿Está bien? En todo caso comemos tarta de calabaza, no comemos pastel de calabazas, ¿ok? Bien, hasta aquí armamos todo un relato. O sea, todo esto que les contamos acá, gente, básicamente lo aprendimos en la elaboración del texto, ¿sí? Aprendimos nosotros, básicamente, y ese fue el interés del texto que escribimos, y es el interés de compartir esto con la gente, de compartir ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que somos docentes y enseñamos matemática, es eso por ahí me parece a mí el objetivo de enseñar matemática, transmitir pasión por lo que uno aprende y encontrar nuevas maneras de acercarse a los estudiantes, ¿está bien? O sea, resignificar hasta lo más obvio, lo más conocido, lo más transitado, como serían series de Leibniz, bueno, da lugar para aprender cosas nuevas. Y de ahí sacar, eventualmente, nuevas formas de enseñar esto a nuestros estudiantes, ¿sí? Pero ahora, el misterio de la calabaza en el siglo XXI. ¿Cómo hacemos en el siglo XXI para responder al misterio de la calabaza? Muy fácil, che. Vamos al oráculo encarnado en Wolfram y en un instante nos da la respuesta que estamos buscando. Listo. Ahí está. El oráculo, Wolfram, ya nos dicen, el misterio lo resolvemos en 1 minuto. Voy a Wolfram, escribo la sintaxis adecuada para que me diga cuánto es 4 por la suma de la serie. Lo primero que me da Wolfram es input interpretation. Sí, es esto lo que te quería decir, Wolfram. El oráculo entendió el mensaje que yo tenía, porque para comunicarse con los dioses hay que hablar en el lenguaje de los dioses. Bueno, el lenguaje de Wolfram es esta sintaxis. Bien, Wolfram me entendió. ¿Y qué me dice Wolfram? Ya está, ¿qué me dice? ¿Qué es esa serie? 4 por esa serie. Pi, listo. ¿Cuánto tardamos?
1 minuto, lo que tardamos en escribir esa sintaxis en el display. Con lo cual nos podríamos haber evitado toda la charla, podría haberlo arrancado acá, ¿no? Bien, obviamente, ¿no? El interés es, por supuesto que vamos a usar el recurso informático, está ahí a la disposición, ¿ok? El asunto es, hoy por hoy el análisis numérico atraviesa casi todo lo que hacemos también, ¿no? Bueno, el asunto es cómo utilizamos esto para generar nuevas actividades, ¿ok? Entonces, esto es el misterio de la calabaza en el siglo XXI. Bien, y ya que estamos, ya develamos el misterio de la calabaza, encontramos cuál es el número, aprendimos montones de cosas de la serie de Leibniz, y digamos ahora quiénes son las 3 personas cuyos nombres aparecen ligados a la serie de Gregory Leibniz Madaba, ¿sí? Las personas son Madaba de Sangamagrama, 1340-1425. Es un matemático y astrónomo indio, fundador de la escuela de Kerala. Para algunos historiadores, los matemáticos keraleses se cuentan entre los creadores del análisis matemático. Madaba estudió, entre otras cuestiones, justamente la serie de arco tangente, que para pi sobre 4 igual tangente, arco tangente de 1, da lugar a la serie de la calabaza. Ahí hay una imagen de Madaba. Después James Gregory, matemático y astrónomo escocés, profesor de las universidades de St. Andrews y Edinburgh. En 1671, antes que Leibniz, Gregory redescubrió el teorema de la serie de arco tangente formulado originalmente por Madaba. El asunto es que Leibniz, como murió relativamente joven, ¿no? Que vivió menos de 40 años, 37 años, digamos, y estaba en Escocia, no se conocieron demasiado sus descubrimientos ahí en el momento, ¿está bien? Y finalmente, quizás no necesite presentación, Leibniz sería en alemán, uno de los más grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII en los más diversos campos del pensamiento. Su mayor aporte matemático fue la creación del cálculo diferencial integral, título compartido disputado con otro genio de la época, Isaac Newton. ¿Ok? Bueno, como para ir terminando, una serie de referencias. Esto que les contamos aquí es un artículo que escribimos con Roberto, que se llama justamente Series de Leibniz, un relato de Noche de Brujas, que publicamos en la revista de Educación Matemática de la Unión Matemática Argentina. El paper, la nota de Calabrese, A Note on Alternating Series, la pueden encontrar en The American Mathematical Monthly, es de 1962. El paper de Johnson-Bosch lo pueden encontrar también en The American Mathematical Monthly del 79. El paper de Villarino, como ya dije, lo encuentran en The American Mathematical Monthly del 2018. El paper de Robert Young, no sé si lo dije, aparece en una revista, creo que es de origen inglés, Mathematical Gazette, es de 1985. Y el paper de Robert Young, perdón, el libro de Robert Young, Excursions in Calculus, es de 1992, ¿sí? Así que bueno, lo que quería hacer con esta charla, en este ciclo de matemática en cuarentena, es seguir compartiendo con ustedes las cosas que voy aprendiendo, transmitir, si eso fuera posible, las ganas, el deseo que a mí me genera aprender matemática, en particular, cómo uno aprende matemática colaborando con otros compañeros, en este caso con Roberto, que aprendimos montones de cosas haciendo esto. El ejemplo de la serie, de la sucesión, que es decreciente, pero que su sucesión de diferencias no es decreciente. Un día estábamos en una oficina hablando con Roberto y con Máximo Rizzo, le contamos un poco lo que estamos haciendo, y Máximo al toque se enganchó, y una semana después me manda, 11 de la noche, me manda un mensaje por WhatsApp, le sacó fotos al ejemplo que había construido. Bueno, eso es lo genial, ¿no? Generar entusiasmo, generar ganas de trabajar. Y por eso mismo me voy despidiendo. La matemática es como una de las formas de la felicidad, ¿no? Eso es lo que me interesa transmitir. Así que, formalmente, terminamos acá la charla, ahora nos habilitamos y comenzamos las preguntas. ¿Sí? Las podemos grabar las preguntas también. Así que, bueno, gente, gracias a ustedes por acompañarme en esta charla. Muchas gracias, Nino. Si quieren empiezo hablando yo un cachito y después seguimos la ronda. No, tenía varias cosas anotadas, pero no quiero extenderme mucho. Quería remarcar
principalmente esta idea que transmitió Nino de enseñar al mismo tiempo que se aprende. Yo creo que eso es algo que deberíamos tratar de mantener los profesores, los docentes, los que damos clases de matemática. Esa pasión por la matemática y no quedarnos solamente con... o sea, creo que todos los que enseñamos matemática en algún momento nos apasionó la matemática, si no es que nos sigue apasionando, pero muchas veces el trabajo, las exigencias diarias y eso nos hacen a veces dejar de lado ese aprender matemática. Y creo que es algo que no tenemos que perder. Con Nino trabajar en esto nos unió con cuestiones elementales de la matemática, que iban más allá. Por ahí Nino investiga en cuestiones de álgebra, yo en cuestiones de ecuaciones diferenciales, y bueno, encontramos a través de la docencia algo en común para investigar y aprender con cuestiones elementales que me parecen muy rescatables sobre todo para profesores de secundaria y de cursos iniciales, encontrar en las cuestiones elementales cosas que nos permitan seguir aprendiendo y encontrar lo lindo que hay en la matemática. En particular este tema nos trajo un montón de cuestiones interesantes y bellas en algún sentido, ¿no? Que Euler ya se las empezó a preguntar hace 400 años y que surgieron anteriormente bueno, con Madaba, con Gregory, con Leibniz. Me parece que es interesantísimo todo ese mundo que hay ahí. Bueno, y después tenía algunas cosas así más puntuales sobre la exposición que quería mencionar. Una que estaba pensando ahora, mientras hablaba Nino, cuando planteó lo de las diferencias, que los que hayan visto discretización de la derivada y de la derivada segunda y de las derivadas sucesivas, pueden ver que hay un parecido muy grande entre las diferencias que puso Nino y las discretizaciones de las derivadas. O sea que en algún sentido lo que está pidiendo el teorema este, que pide que las diferencias tiendan a cero, es que la función se comporte muy linda en sus derivadas. Y si miramos el ejemplo que propuso Máximo, justamente lo que explota el ejemplo de Máximo es eso, que la sucesión vaya oscilando bastante de forma tal que sus derivadas no tiendan a cero. Y otra cuestión más respecto del algoritmo, de la transformada de Euler, algo que me trajo a la mente es que se une con otras charlas previas que dio Nino o que se dieron acá en estas charlas en cuarentena, es cómo los algoritmos permiten a veces resolver problemas que serían muy complejos de resolver haciendo cuentas o con una máquina, achicando muchísimo la cantidad de cuentas que hay que hacer. A mí no me deja de sorprender que Euler hace 300 o 400 años se estuviera preguntando cómo hacer para hacer menos cuentas para estimar una suma. Y es impresionante que reduzca una suma de 25.000 términos a una suma de 15 términos. Es sorprendente. Y hay algoritmos como estos, qué sé yo, desde el algoritmo de Euclides, que surgió en alguna de estas charlas, que para encontrar el máximo común divisor también reduce el problema de cuentas que hay que hacer drásticamente. Y los algoritmos que dio Gauss para la eliminación gaussiana, que reducen el problema de encontrar la inversa de una matriz. Hay montones de algoritmos que son viejos en algún sentido, que tienen varios siglos de edad, y sin embargo siguen siendo muy útiles y se los puede explotar ahora que tenemos computadoras para explotarlos. Bueno, eso, quería hacer esos comentarios. Paso la palabra a quien quiera continuar. Hola, Nino, ya que estoy te Hola, pregunto. hola, amiga Eda. ¿Cómo va? Podría haberles hecho esta pregunta personalmente, pero bueno, aprovecho la ocasión. Dijiste que hay un montón de otras demostraciones para ver que esa suma da pi. ¿Miraron algunas? Este cuatrimestre estamos dando análisis numérico con Roberto en la Universidad Nacional de General Sarmiento,
Y algo que hicimos, los alumnos lo recordarán, ahí veo que está Erika, creo que está Germán, Francisco, Pamela, varios están ahí. Vimos unas fórmulas que se llaman fórmulas de machine en realidad. Lo escribo acá en el chat. Lo que vimos es esto. Esperen que les digo las fórmulas que vimos. ¿Te acordás, Roberto? Vimos esto, gente, fórmulas de machine. Y justamente viene, este cuatrimestre lo trabajamos por primera vez. Las formas de, justamente como los tipos sabían que la serie de Leibniz convergía muy lento, ¿sí? En este Machine, que era un matemático inglés, encontró una expresión de pi sobre 4 en términos de suma de dos arcotangentes. Chicos, Robert, si me ayudás, no la tengo acá a mano. O alguien, Francisco, Erika, Pamela, Germán, si se acuerdan, pi sobre 4, lo hicimos en una clase de numérico, de análisis numérico. Pi sobre 4 se escribe como el arcotangente de un medio, creo, más arcotangente de un tercio, algo así, y sumando, escribiendo las series de arcotangente para eso, calculando la serie de la suma, con 4 términos de esa serie sumando apenas, conseguís como 5 o 6 decimales exactos de pi. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos otra forma de demostrar que pi sobre 4 da lo que tiene que dar, Eda. Yo, Nino, que me invocaste, justo ahí después hablo de Eda, tiene una pregunta ahí para el ejemplo que puso Maxi. Sí. Quizá la pregunta es para Maxi, ¿no? Exacto, pero sí, ahí... Maxi, ¿estás ahí? Yo tomé el ejemplo de Maxi. Sí, y que dijo... Sí, estoy acá. Roberto. Hola, Maxi. Claro, Roberto dijo que el ejemplo de Maxi como que tenía una relación, como que explotaba el hecho de vincularlo con la discretización de la derivada, y ahí me quedé pensando si cuando Maxi buscó su ejemplo se manifestó esa idea o lo buscó por otro camino, ¿no? Porque hay muchos caminos para hacer las cosas, a veces, en matemática, ¿no? Suele suceder eso. Entonces ahí me quedé pensando. Buena pregunta. Sí, yo, Javi, ¿qué tal? Yo el ejemplo lo pensé, o sea, lo visualicé gráficamente primero. O sea, me imaginé el primer término de la sucesión como 1, como un segmento de longitud 1, y después empecé a pensar en los siguientes términos de la sucesión, el módulo, digamos, cada vez más chico, y ahí me puse a pensar en que la resta de dos términos consecutivos no quería que tendiera a 0, quería que oscilara. Y entonces me hice un dibujito, literalmente, hice un dibujito de segmentitos, visualizando eso, y una vez que tenía la idea de que sí, que podía funcionar, ahí empecé a jugar con decir, bueno, que un término sea 2/3 del otro, y el que sigue que sea 1/3, y así hice oscilar esa variación. Pero lo hice visual. Excelente, recién después me puse a escribirlo. Como lo tenía visual, y lo tenía como para los primeros términos, y bueno, después lo iba a generalizar, la primera forma en que escribí la serie fue, digamos, la sucesión, ¿no? Fue por recurrencia. Dije que el término este sea 1/3 del otro, que el que sigue sea 2/3 del otro, y así sucesivamente. Entonces me la armé por recurrencia. Y después, cuando la recurrencia vi que funcionaba, en algún momento me puse a pensar y de casualidad pues, encontré que se podía escribir más o menos razonablemente en términos general. Pero lo pensé visual, lo pensé estrictamente visual. Bueno, yo casi todo lo pienso así porque, bueno, yo soy muy visual y generalmente... No, súper importante tu anécdota. La encuentro muy interesante porque yo siempre los trato de convencer a mis alumnos que las funciones y el gráfico de las funciones están muy intrínsecamente relacionados, o sea, como prescindir del gráfico porque a ellos no les gusta graficar, ¿viste? Maxi, a vos también te pasa lo mismo, ¿viste? Hay que dibujarlo, te dicen. Y yo le digo, pero de alguna forma quisieras ver cómo es la expresión gráfica de ese objeto que parece una cosa algebraica, una cosa formulística. Y vos justamente hiciste al revés, empezaste por un dibujo y llegaste a algo algebraico, así que es perfecto el ejemplo. Muchas gracias, Maxi. No, Maxi, sí. Te pongo así en un compromiso, quizás podrías escribirlo y lo compartimos después, ¿qué te parece? No, sí. Sí, vos lo comentaste, cuando yo te lo mandé,
porque me puse a chequear, cuando lo encontré, me puse a chequear bien, con mucho cuidado, que cumpliera todas las hipótesis, y en el momento que estaba todo corroborado, digamos, lo paso a látex, se lo mando todo prolijo a Nino, pero no podía aguantarme y por eso le saqué foto y te lo mandé a la medianoche porque no me aguanté y por eso quedó sin escribir, porque fue como la emoción de ver que funcionaba y te lo mandé. Chao. Por eso de ahí lo saqué de WhatsApp. Así que necesitamos los manuscritos de Maxi ahora, como los manuscritos de Euler. Los manuscritos de Maxi. Por eso, bueno, Maxi, lo comprometo Maxi a que lo escriba en látex y compartimos el PDF, gente. Miren, gracias Maxi, gracias Javier. Acá vi lo que preguntábamos. Bueno, afortunadamente dije bien lo de la fórmula de Magin. Miren ahí, si ven en el chat, Erika Maidana escribió que la fórmula de Magin era justamente pi sobre 4 igual al arcotangente de un medio más arcotangente de un tercio. Bien, lo recordaba bien. Francisco Gotti ahí compartió un PDF, si ven en el chat. Francisco, esas son las notas que les pasamos a ustedes, ¿no? Creo que, me imagino que Francisco, el PDF que compartió es el PDF que les pasamos en la materia, y Germán ahí también cuenta otra manera de usando serie de Fourier y para encontrar la otra fórmula de pi sobre 2, otra fórmula de pi. Así que bien. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más que quieran hacer? Yo tengo la pregunta, la curiosidad de esa calabaza que apareció ahí, ¿cómo es que llegó a ustedes? Porque yo nunca la había visto. Está bien que acá Halloween, cada vez más presencia tiene Halloween, pero digo, ¿cómo es que llegó esa calabaza a ustedes? Bueno, el inicio de la historia lo tiene que contar Roberto, entonces. Porque él fue el que arrancó con la imagen. Bueno, cuento. Yo viajé en 2014 a México y en México viajé justo en octubre. Y el 31 de octubre es Halloween y en México el 2 de noviembre es el Día de Todos los Muertos. Que acá, bueno, en este recorte que hizo Nino, evitó algunas cosas porque el tiempo es finito, ¿no? Pero en el artículo que escribimos hacemos mención al hecho de que el 2 de noviembre es el Día de los Muertos. Y en cierto sentido lo que hicimos fue un homenaje a Gregory, a Madaba y a Leibniz, porque el Día de los Muertos, bueno, después de la película, ¿cómo se llama? La película esta que se hizo famosa de dibujitos, no me sale ahora el nombre, pero bueno. El libro de la vida. Coco, eso. Ah. Ahora se hizo bastante más conocido mundialmente el Día de los Muertos, pero en América Latina es mucho más conocido Halloween que el Día de los Muertos. Y lo que hacen los mexicanos en el Día de los Muertos es ofrecerle ofrendas, llevarles ofrendas a las tumbas, a los muertos. Y bueno, nuestra ofrenda a Madaba, Gregory y Leibniz fue este paper que humildemente pudimos escribir. Y termina el paper con este homenaje a ellos, que a la vez ellos fueron los que iniciaron todos los conocimientos que dan lugar a todo lo que se trató después, ¿no? Y la razón por la que, de dónde surge la imagen es que yo volví de México y en Facebook me aparece esa imagen, no sé si por algún grupo que había de estudiantes que estaban como asustados porque tenían que estudiar eso, y junto con esa imagen, en el mismo día más o menos, me llegó una de un pintor, ¿cómo se dice? Un caricaturista que se llama Matías de Brasi, que aparece una imagen de él también en el paper, que es un chiste en el que hay un gaucho y un gaucho y dos nenes. Los nenes pasan, como en Halloween, a pedir caramelos por las casas y le preguntan al gaucho dulce o truco, ¿no? Que no sé si acá se estila decir así, pero en Halloween pasan así los chicos y dicen dulce o truco, y si no les dan dulce les hacen un truco. Y el gaucho, que está tomando mate, les dice amargo y retruco, carajo. y bueno, como trayendo
cuestión entre la cultura anglosajona que llega a Argentina y la cultura argentina tradicional del mate y el truco. Aparece ese chiste de Brasi, y junto con esos dos chistes, el de la calabaza y el de el gaucho, me inspiré un día y escribí una historia cortita para mis estudiantes, que tenía que dar justo serie de Leibniz. Llegué de México, venía con eso en la cabeza del Día de los Muertos, y escribí un cuento cortito de 2 o 3 páginas contando por qué esa serie converge a pi sobre 4. Y bueno, quedó ahí ese cuento, y con el tiempo lo quise enviar a una revista de divulgación, el CBC de la Universidad de Buenos Aires. Me dijeron que les parecía un poco avanzado para ahí. Bueno, lo trabajamos un tiempo más con Nino, en un momento que fue muy intenso emocionalmente para mí, y que Nino se acercó mucho, por eso también yo lo recuerdo con mucha alegría este trabajo que hicimos juntos. Y bueno, salió el paper a partir de esos 2 dibujos, de la calabaza y del chiste de Matías de Brasi, que nos lo compartió después para que lo publiquemos. Se los recomiendo a Matías de Brasi, también es un caricaturista que tiene chistes muy buenos. Lo escribo acá el nombre y apellido para que lo puedan googlear. Dibuja muy lindo y tiene chistes en general relacionados con la política, eso, pero es muy interesante. Bueno, gracias. Creo que me fui un poco por las ramas respondiendo a la pregunta de Javier. Muchas gracias. Está bien. Después esto lo cortamos. Perdón, y me faltaba una parte más, perdón, una cosita más voy a agregar. Ya déjenla, esta parte. Déjenla. Cuando yo le pasé este artículo, este cuentito que escribí, se lo pasé a varias personas. Y con Nino nos pusimos a ver qué podíamos hacer con eso un poco más interesante y llevarlo a las clases. Y bueno, fue surgiendo este paper, este artículo. Pero un día en el fragor de esto, yo lo que le había mandado era el chiste de la calabaza y el chiste de Brasi, pero tengo que sincerarme, yo no había entendido el chiste de la calabaza. O sea, a mí me había llamado la atención que fuera pi, pero como lo vi en un contexto argentino, en castellano y todo, no caí en la cuenta de que el chiste de la calabaza era pumpkin pie. Y un día Nino me llama y dice, che, acá lo que está diciendo es pumpkin pie, es el número pi, por eso es pumpkin pie. Y yo dije, ¿qué hago? Hace 2 años que escribí esto y recién ahora caigo. Se sentía mal, Roberto, porque no entendió el chiste. Fue una de las tantas veces que me sentí frustrado por mi poca inteligencia, ¿no? Te juro que en matemática pasa mucho eso. Sí, pero no soy la única que no entiende los chistes, así que... No sos la única, Eda, no sos la única. Una cosita, hola, ¿cómo estás, Nino? Bueno, hola, muy linda Gisela. la charla. ¿Cómo Gisela. va? Sí, tal cual. Estamos los dos acá escuchando. Hola, les cuento, con Gisela la conozco desde el año 89, entramos juntos a Álgebra 1, exactas. Acá de Gisela. Tal cual, ¿cuánto tiempo? Bueno, me encantó el entusiasmo tuyo y de los tres. Y una duda que me quedó, mencionaste cuando hablabas terminando de pi sobre 4, la relación entre el círculo y los números impares. ¿Te acordás algo de eso o por dónde lo puedo buscar? Yo te paso la referencia. Tiene que ver, si mal no recuerdo, con la cantidad de soluciones enteras de una cierta ecuación polinómica. ¿Está bien? Con cantidad de puntos con coordenadas enteras adentro de un círculo. Creo que con eso tiene que ver. Después te paso la referencia concreta. ¿Está bien? Buenísimo, gracias. No estoy en condiciones de decirte la completa, pero bueno. Bien, gracias Gisela por estar No, ahí. a vos. ¿Algo más, gente? Bueno, yo les agradezco a todos por haber participado de esta charla. Ustedes saben, me gusta hablar de matemática, me gusta aprender matemática, y estar con amigos, con compañeros, eso lo hace más interesante. Por eso se me ocurrió hace un tiempo la matemática como una de las formas de la felicidad. Así que les agradezco a todos, pero antes que eso quiero anunciar que
Gustavo Piñeiro, un compañero de Exactas de hace mucho tiempo que está escuchando esta charla, junto a Gisela, nos va a acompañar el próximo feriado, 9 de julio. Lo invité y aceptó a que nos dé una charla. Muchos están en mi canal de Telegram, saben que yo tengo un canal de Telegram, ahí difundo diferentes actividades. Bueno, ¿se acuerdan el video que les compartí la vez pasada sobre una función biyectiva entre R y Rn? Perdón, entre R, sí, entre Rn también hay una función biyectiva, ¿no, Gustavo? Pero bueno, no, entre R y los reales menos los naturales, que el video ese de construir una función biyectiva, bueno, Gustavo lo hizo ese video. Bueno, ahí Francisco está diciendo, muy bueno el video. Sí, exactamente. Bueno, Gustavo aceptó venir a contarnos más cosas de numerabilidad, más cosas de coordinabilidad en general de entre conjuntos. Así que ya hago el anuncio el próximo 9 de julio, otro feriado. Vayan agendándose, después arreglamos la hora, pero seguramente va a ser a esta hora más o menos. Gustavo nos va a acompañar dando una charla sobre estas cosas. Así que, bueno, está hecha la invitación a todos. Bueno, nuevamente, gracias por sumarse a estas iniciativas. Seguramente después la charla la voy a subir a mi canal de YouTube. Recuerden, Matemática Sentimental. Y, bueno, gente, gracias a todos otra vez y nos estamos viendo. Gracias, muchas gracias por la charla. Muchas gracias, Nino. De nada, bueno. Gracias a ustedes, gente. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, Nino. Ya, hasta luego, muy bueno, Nino. Gracias, yo me quedo acá despidiendo, estoy en la puerta saludándolos. Vamos saliendo. Nos vamos y nos vamos. Vamos saliendo, muy bien, bueno, hasta luego, gente, gracias. Chao, Nino, gracias, chao. Chao, Gustavo, chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, Nino, gracias. Vamos, vamos.